Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce, mi nombre es Mariana Manjarres. Y bueno, el tema de hoy es un tanto fuerte, un tanto controversial. Y básicamente este tema pues lo quiero un tanto eh, exponer para aportar un granito de arena, quizás para alguna persona que esté pasando por algún tipo de abuso, de maltrato. Y Y bueno, les quiero pedir una disculpa porque ando un poquito con mi alergia y con mi picor de ojos y de nariz, así que bueno, el tema, el título del tema es ¿qué diferencia hay entre un maltratador y un psicópata? ¿Y qué herramientas te pueden ayudar a protegerte de ellos? Empezamos. Un maltratador no necesariamente tiene que ser un psicópata. Es más, la mayoría de ellos no lo son, porque los psicópatas es muy raro que tengan parejas estables, y si tienen alguna pareja es porque les conviene. Hay muchos casos de este tipo de personas, y podríamos hablar de muchos porque generalmente son líderes y son personas pues que abundan mucho entre la política, empresarios, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito de la psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad no reconocido como tal en las clasificaciones actuales de trastornos mentales y del comportamiento, ya que la única categoría oficial cercana es la de trastorno antisocial de la personalidad, que engloba a personas agresivas y que actúan al margen de normas y leyes. Un psicópata es una persona absolutamente desvinculada de los demás en el terreno afectivo, no tienen empatía y no tienen preocupación por los demás. Es decir, no sienten culpa alguna, no tienen sentimientos positivos hacia los otros, sino que únicamente se dedican a sí mismos y a su satisfacción personal y a su placer. De hecho, tienen una autoestima tienen una autoestima exageradamente alta, pero no queda ahí la cosa, porque los psicópatas tienen dos tipos de sentimientos. Uno es el odio y el otro es la envidia, porque desprecian muchísimo al ser humano. Con todo eso, lleva consigo agresiones, robos, manipulaciones, sadismo y demás. Disfrutan de su poder sobre los demás, sobre todo cuando están en una situación de dominio. Por eso se ensañan con sus víctimas, regodeándose del sufrimiento de ellas. Sin embargo, los maltratadores suelen ser ambivalentes, es decir, mezclan odio con un malentendido concepto del amor, buscando por eso parejas, pero al mismo tiempo para poseerlas, dominarlas y descargar todas las frustraciones en las víctimas. No son tan equilibrados como los psicópatas emocionalmente hablando, porque su situación de conflicto permanente entre acercarse y alejarse de los demás, siendo también su autoestima más inestable por este motivo. Cuanto peor estén anímicamente, siempre y cuando no se derrumben completamente, son más peligrosos, porque querrán demostrar su valía a costa de su pareja, siendo más agresivos, llegando incluso pues a acciones muy violentas. Básicamente esta es la diferencia. Otra de las diferencias también sería, que lo voy a contar un poquito más adelante, es que los maltratadores podrían tener digamos, un tratamiento donde sí podrían llevar una terapia y llegar a tener pues un cambio en su actitud. Sin embargo, los psicópatas no tienen remedio porque son personas que tienen un trastorno de personalidad, que eso pues no, hasta ahora no hay una curación, si le podemos llamar así, ¿no? Los maltratadores psicópatas
suelen estar bien adaptados socialmente y solo utilizan la agresividad contra aquellas personas con las que tienen una vinculación muy fuerte e íntima. Incluso muchos psicólogos especializados en violencia machista no son capaces de identificarlos sin someterlos antes a un exhaustivo análisis de la personalidad. Los maltratadores son expertos en ocultar su psicopatía a ojos de quienes los rodean. Identificar a un maltratador es prácticamente imposible para las personas de su entorno, pues la mayoría de ocasiones responden prácticamente a todos los requerimientos sociales y saben controlarse fuera de casa, por lo que pueden ser buenos compañeros de trabajo y fantásticos vecinos. Pueden ser cualquier persona normal porque son unos perfectos actores que disfrazan todas sus emociones, imitan comportamientos para que precisamente eso, no ser descubiertos. Por eso es el peligro de no poder ser identificados tan fácilmente. Un psicópata, generalmente quien lo puede descubrir pues es su pareja, porque es con quien hace el abuso. Muchos asesinos de sus parejas, que luego acaban suicidándose, padecen de una depresión encubierta. Por eso su personalidad no da cara ni pide ayuda. Además son incapaces de aceptar su pérdida, normalmente de su pareja, por lo que atacan cuando sienten que van a ser abandonados o ya sea que estos tengan una percepción real o imaginaria. Principalmente en el caso de los maltratadores, que luego se suicidan, sufren un ataque de ira cuando la mujer los deja y entonces surge un estallido agresivo, normalmente con consecuencias mortales. Ya hemos visto en muchos casos donde la víctima apuñala o ya sea de cualquier forma ataca a su víctima, donde la mata y después se mata esa persona, ¿no? Muchísimos casos hoy en día en las noticias y es realmente pues una situación muy, muy triste. Padecen inseguridad crónica. Sienten una gran inseguridad, no solo en el terreno marital o de pareja, sino también socialmente. Además, siempre culpan a los demás de sus defectos, es decir, a la mujer a quien conciben como un complemento y pagan con ella todos sus problemas, ya sea mediante el maltrato psicológico en un primer estadio o con el físico en una fase más avanzada del trastorno. Este tipo de personas pues han sido maltratados en su infancia. Muchos autores coinciden que existen ciertas variables muy comunes en los maltratadores, como que en su infancia han sufrido humillaciones por parte del padre y sin obtener el apoyo de la madre. La humillación les produce inseguridad en su vida adulta y tratan de protegerse apegándose a los valores del patriarcado. O sea, son personas que en su infancia han vivido pues mucho maltrato por parte del padre, la madre no contribuía, no lo defendía y pues se quedan con esa educación que vivieron en casa y cuando son mayores imitan los comportamientos de los padres. Entonces es ahí donde viene pues, el machismo, ¿no? Y viene la violencia de género. No son conscientes de que discriminan. Ellos piensan dentro de su machismo que la mujer tiene que servirlos, porque eso lo vieron también en su casa. La mujer es para hacer el aseo, para limpiarles, es un objeto de uso para ellos. Entonces, pues, por lo tanto, pues no soportan perder el control sobre sus parejas, debido al miedo horrible, a la separación, no soportan que la mujer tampoco tenga una vida propia. Estas situaciones que pueden experimentar simplemente si la pareja decide trabajar, salir
salir con amigas o simplemente realizar cualquier actividad de ocio con otras personas. Produce en el maltratador una sensación de pérdida de control que desemboca en una reacción agresiva. Conozco muchísimos casos donde la víctima, de hecho, no puede tener ni internet en su móvil, no tiene derecho a salir con amigas, y si lo hace, siempre lo hace escondidas. Son personas que no quieren perder el control de esa persona, por lo cual siempre tratan de aislarla. Ojo con eso, por favor, de verdad. Es que eso me da mucho coraje, pero bueno, vamos con el tema. Identifican a la pareja como un objeto de su posesión. El maltrato empieza primero psicológicamente, luego le sigue con lo sexual hasta terminar en lo físico, con los golpes, en fin. Cada vez se hacen más agresivos. Estas conductas insidiosas van instaurándose poco a poco, por lo que una persona no se vuelve maltratadora de la noche a la mañana, sino que comienza con pequeñas conductas de control, con un maltrato emocional menos severo, como no dirigirle la palabra a la pareja o despreciarla. De lo que están convencidos los psicólogos, de los que les dije les iba a hablar, especializados en violencia de género, es que se trata de una patología que se puede revertir, aunque tengan pautas concretas de comportamiento que tienen que ver con procesos equivocados de aprendizaje, lo que les hablaba anteriormente de conductas que les hacía el padre, ejemplos del patriarcado que llevan desde la infancia. Basados en el patriarcado, se puede intentar remodelar ese tipo de conductas. Sin embargo, reconocen que es imposible reeducar a aquellos que no tienen la voluntad para ello. Así que, pues, si un maltratador decide cambiar, porque hay muchas personas que me han comentado que una vez que las maltratan, suelen llorar, pedirles perdón, que eso no va a suceder, sienten, digamos, un poco de remordimiento, ¿no? Por eso les digo que no siempre un psicópata es un maltratador, pero un psicópata sí es un maltratador, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora, ¿cómo defendernos de un psicópata o un maltratador? A ver, gran parte la influencia del cine, tenemos el concepto de que un psicópata es un asesino en serie, un tipo Hannibal Lecter de El silencio de los corderos, de la película de El silencio de los corderos, cuando la verdad es que ese tipo de criminales, asesinos en serie, pues es la minoría. En el caso del que estamos hablando es de un maltratador, de un psicópata maltratador integrado a la sociedad, ¿no? La mayoría de este tipo de maltratadores, en este caso psicópatas, no son delincuentes, la mayoría no tiene antecedentes penales, son más bien personas encantadoras, con cierto carisma superficial, son estafadores, farsantes, maltratadores, por ejemplo, claro, emocionalmente, pero gracias a su habilidad de manipulación no se han detectado. La relación entre maltrato y psicopatía es relativamente elevada y esta coincidencia es muy frecuente en los casos de violencia de género. Aunque existen maltratadores que no son psicópatas, lo que sí es prácticamente seguro es que el caso de psicopatías vamos a encontrar maltrato, especialmente en la familia nuclear, en la ascendente o en las relaciones de pareja. Las investigaciones arrojan que del 1 al 3% de la población son psicópatas, lo cual quiere decir que
más o menos 800,000 habitantes solamente aquí en España son psicópatas y la cifra va creciendo muchísimo, va creciendo cada vez más. Hay mujeres psicópatas también, pero el modus operandi de estas es muy diferente al psicópata varón. Así que en este caso pues vamos a hablar básicamente de lo que es un psicópata o un maltratador de sexo masculino. Cuando el maltratador es un psicópata, gracias a su inteligencia normal o incluso por encima de la media, puede manipular y explotar a la víctima de forma que el abuso físico o psicológico pase desapercibido para los demás, incluso hasta para la persona maltratada, que puede sentirse confundida en una especie de síndrome de Estocolmo, que el síndrome de Estocolmo son para las personas que han sido secuestradas. El maltrato psicológico es más sutil y menos visible, aumentando en intensidad y frecuencia a medida de que el psicópata o maltratador se siente más seguro y con más control sobre la relación. En una primera fase de contacto, la víctima se considera hasta afortunada de tener a esa persona, porque los encantos y atenciones del psicópata pues son muy halagadores para la víctima. Y ella pues no se percata de los rasgos peligrosos, sencillamente porque los oculta bajo una máscara de una persona normal e incluso humanitaria. Solo cuando éste ya se siente bajo el control o que ya tiene en control a su víctima, pues muestra su verdadero rostro, se desenmascara. Es probable que la víctima ya haya adquirido ciertos compromisos con el psicópata, ya sea matrimonio, hijos, negocios e incluso mascotas, o que dependan económicamente de este, lo que disuade de proteger y alejarse. Yo conozco un caso de una persona que sufre de violencia de género y no deja a su pareja por la mascota. Ellos no tienen hijos y ella no lo deja porque dice que su mascota va a sufrir si ella se va. Es tanta la dependencia emocional que cree que sin él no es nadie y no es nada. Y ella cada vez está peor, tanto físicamente como emocionalmente. Está cada vez peor. Entonces, ojo, mujeres, por favor, mucho cuidado. Ahora, más adelante voy a dar herramientas que puedan ayudarles a entender el trastorno de este tipo de personas y puedan ayudarse y protegerse. Pero básicamente es darse cuenta ustedes mismas. Bueno, al principio de la relación no suele haber agresiones físicas, pero sí maltrato psicológico, de forma de humillaciones, descalificaciones o insultos o desprecio. Todo destinado a la dominación y control absoluto de la víctima, ya que las personas con rasgos psicopáticos necesitan sentirse ganadores con poder sobre las personas a las que en realidad consideran objetos para utilizarlo en su beneficio. Por lo que si consigue la obediencia de alguien en forma no violenta, no suelen arriesgarse a mostrarse con toda la crueldad de lo que son capaces y mucho menos exponerse a un arresto o procedimiento judicial. Es muy importante entender que los psicópatas cosifican. Ellos nos ven como objetos de usar y desechar. Así que muy difícilmente un psicópata se va a demostrar ante los demás lo que es. Por eso, si algo tienen miedo los psicópatas es al ser descubiertos. Por eso son muy, muy peligrosos.
Entre los rasgos de personalidad o patologías presentes con más frecuencia en maltratadores encontramos trastorno narcisista de la personalidad, grandiosidad, necesidad de admiración, tendencia a la explotación de los demás y falta de empatía. Trastorno disocial de la personalidad, esto es lo que describe mejor la personalidad del psicópata, desprecio al derecho de los demás y falta de empatía. No respeta las normas sociales, son deshonestos, impulsividad, incapacidad para sentir culpa o remordimiento, irresponsabilidad, incapacidad para mantener relaciones personales duraderas, muy baja tolerancia a la frustración y bajo umbral para descargar agresividad, dando incluso lugar a comportamientos violentos. Trastorno paranoide de la personalidad, desconfianza, rencor, susceptibilidad y celos. Adicción al alcohol o a otras sustancias. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de las herramientas que te pueden ayudar a proteger de psicópatas maltratadores. Hay que tener en cuenta, primero que nada, que los siguientes recursos para protegerse de una relación abusiva o cuando se ha decidido terminarla, ya que cualquier incremento en los recursos de la víctima puede constituir una amenaza a la autoestima del maltratador y psicópata, incrementando su nivel de violencia. Hay que tener muchísimo cuidado cuando la víctima, sobre todo con la víctima, si tú conoces un caso de maltrato o abuso, tienes que tener mucho cuidado cómo le vas a hacer si la quieres ayudar, porque donde llegue a enterarse el agresor puede haber consecuencias muy, muy, muy graves para la víctima. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Vicente Garrido describe 3 tipos de psicópatas. El posesivo, que es el necesitado de control y dominación, suele acosar e impedir que sus víctimas cuenten con apoyo familiar o social. Este es el más peligroso de todos. El segundo, el instrumental, utiliza a las personas para su propio beneficio, sobre todo son estafadores. Y el tercero es el mixto, que reúne las características de estos 2 tipos de psicópatas. Primero que nada, una de las herramientas muy importantes y que básicamente creo que es de los más importantes, es 1, la información. Es muy importante informarse, ya que la mayoría de las personas desconocen los rasgos que caracterizan a un psicópata o a un maltratador, por lo que resulta más fácil dejarse embaucar por ellos. Hay que tener en cuenta que aunque no siempre sean extremadamente inteligentes, sí tienen una habilidad especial para intuir las debilidades y necesidades de los demás y explotarlas a su favor. Cuanto antes se identifique que estás en las garras de un psicópata, más posibilidades tienes de escapar o de salir indemne. Es muy importante conocer su personalidad, sus intenciones y lo que les motiva para protegerse y no seguir siendo sus víctimas. Hay muchos autores y especialistas en el tema que investigan sobre este tipo de trastornados antisociales y manipuladores. Por ejemplo, Robert Hare, Vicente Garrido, Iñaki Piñuel, este último psicólogo y es un conferencista. Hay muchos videos de YouTube donde te da muchísima información sobre este tipo de psicópatas. Él habla básicamente pues de psicópatas, que los psicópatas son maltratadores. Entonces, Iñaki Piñuel se los recomiendo muchísimo y infórmense por favor lo más que puedan ver si tienen el recurso de internet o irse a casa de una amiga a verlo o como puedan o personas que puedan llevarle la información a la víctima, por favor háganlo. Leer
o ver este tipo de casos similares ayuda también a comprender y a quitarse la venda de los ojos por enamoramiento, por dependencia o por confusión. El ver también videos o ver testimonios de otras personas que están pasando algo como ustedes también les ayuda muchísimo a abrir los ojos, ya que muchas veces la víctima no se da cuenta que está siendo abusada. Entonces, muy importante, por favor, la información. Otra de las herramientas, número 2, sería el autoconocimiento. Nuestro mundo interno no es muy a menudo desconocido. Observar con curiosidad y aceptación nuestros sentimientos, necesidades y deseos nos conecta con lo más íntimo de nuestro ser, y estar conectados con nosotros mismos nos acerca a nuestros objetivos, a ser los dueños de nuestra vida. El autoconocimiento es un repelente para psicópatas y maltratadores. Así que eso nos puede ayudar muchísimo, el saber poner límites, el saber lo que queremos, el ponernos objetivos, el conectarnos con nosotros mismos. Esto nos ayuda a no aceptar ese tipo de bichos en nuestra vida. Entonces, muy importante también el autoconocimiento. La tercera, la autoestima. Ojo aquí, porque esto es básicamente una herramienta muy importante, porque generalmente las víctimas pues no tienen una autoestima pues muy elevada, o están con una autoestima un poquito baja, que no les permite ver mucho menos este tipo de personas que llegan a su vida. Una persona con una autoestima fuerte muy difícilmente se deja embaucar, y si se deja embaucar por este tipo de personas, porque son personas que se disfrazan y se enmascaran, los pueden detectar mucho más fácilmente. El respeto por nosotros mismos es un factor que nos protege de personas abusivas. Reconocer nuestros puntos fuertes, cualidades y talentos es muy gratificante y fortalece nuestro papel en cualquier entorno. Sin embargo, es más importante la aceptación incondicional de nuestros puntos débiles y defectos. Las personas con rasgos psicopáticos utilizan las cualidades de los demás para manipular a una mujer que es compasiva. Por ejemplo, un psicópata podría asustarla perfectamente que se quiere suicidar si se aleja esa persona de él, lo cual, si tú eres compasiva, pues te va a horrorizar la idea. Otra cosa también serían los defectos, que una de las cosas que utilizan también los psicópatas. Si eres generosa, pues te hablará de problemas económicos para que lo puedas ayudar. En fin, una serie de manipulaciones que si tú estás alerta, que si tú tienes esa autoestima y conoces muy bien este tipo de manipulación, pues lo podrás detectar. Otra de las cosas, también utilizan los defectos de las víctimas para avergonzarlas y culpabilizarlas, menoscabando su autoestima. Así que por favor, mucho ojo a trabajar la autoestima y a no permitir que este tipo de bichos horrorosos lleguen a nuestra vida. Y si han llegado, por favor, desecharlos. Cuarta, asertividad. Es la capacidad de defender nuestros derechos, de decir no y poner límites, de expresar nuestras necesidades y deseos. Cuanto menos la ejercitemos, más se puede debilitar y más nos cuesta hacernos respetar. Pero entre más se practica, más fácil resulta aplicarla. Hay una relación entre la autoestima y la asertividad, por lo que pequeños gestos de autoafirmación pueden aumentar la autoestima, y al respetarse y quererse hay más capacidad de expresarse y de defendernos de este tipo de abusivos. Los psicópatas desprecian a las personas que no les plantan cara y que se dejan abusar, incluso las consideran pues, débiles. Se crecen y encuentran placentero aprovecharse de esas personas que, como lo dije, las consideran pues, muy débiles.
Permitir que el enfado y la indignación les ponga en su sitio es muy sano. Otra de las cosas, otra de las herramientas también muy importante, que sería la número 5, sería la socialización. Al igual que los depredadores, los psicópatas y maltratadores escogen a sus víctimas por su vulnerabilidad. Cuanto más aisladas estén o menos integradas en un grupo, más susceptibles son de caer en sus garras. Es frecuente en una relación de pareja que el maltratador aleje a las personas que aprecian a su víctima, criticándolos o impidiendo cualquier tipo de contacto. Si estás en una relación de maltrato de larga duración, puede resultar difícil recuperar el trato con tus amigos o familia. Recuerden que ese tipo de bichos les niegan cualquier forma de acercamiento con personas que los puedan poner en peligro a ellos, ya que no les gusta que estén lejos de su poder. Las quieren siempre tener dominadas y entonces para ellos su familia, sus amigos o cualquier persona que les pueda dar un consejo o ustedes mismos puedan quejarse de estos y puedan ser descubiertos, eso no les gusta nada. Así que es imprescindible contar con una referencia externa a esta relación destructiva. Los servicios sociales de la zona pueden proporcionar un apoyo emocional y logístico imprescindible cuando no se puede contar con familia o amigos. También es útil inscribirse en grupos de apoyo para compartir experiencias y tomar conciencia de lo que ha ocurrido. Lo que les decía, poder ir a grupos de autoayuda les puede servir muchísimo. El saber, el exponer otros testimonios de gente que ha pasado lo mismo, lo he repetido hace poco, les puede ayudar muchísimo. Así que a tener todo este tipo de información les puede venir muy bien. Otra de las herramientas también muy importantes es el empleo. El tener un entorno laboral es otro factor de protección, además de la independencia económica que aporta un empleo. Es una fuente también de autoestima, si el ambiente es reforzante. Si tu pareja es un maltratador, te conviene tener y mantener tu empleo, porque si te vas, pues, y si dejas esa relación de maltrato, tienes con qué sostenerte. Entonces, es muy importante pues que mantengas ese trabajo, no lo dejes aunque esa persona te quiera intentar, porque muchos psicópatas no quieren que trabaje. Y también los maltratadores quieren que dependas de ellos para que siempre te lo estén echando en cara y recriminándote que no sirves para nada, que no tienes, que sin ellos no sirves, en fin, que es muy importante tener tu independencia económica. Tanto si te vas o te quedas en esa relación destructiva. Por otra parte, los compañeros de ese mismo trabajo, usuarios o clientes, pueden ayudarte, que hay otras relaciones mucho más sanas que la de un maltratador. O sea, con la gente que estás conviviendo en esa área laboral, pueden también ahí darte mucha información. Si tú ahí te puedes, a lo mejor ellos pueden notar que tú tienes síntomas de un maltrato, porque eso también se nota mucho. Entonces, pues te ayudaría muchísimo también. Otra de las herramientas y creo que la más importante, aparte de la información, es la terapia. Muy importante, sobre todo cuando ya son casos de maltrato muy de duración muy larga. La psicoterapia ofrece un entorno seguro en el que se van a fortalecer los recursos personales y las herramientas antes dichas. Es muy importante tomar conciencia de lo ocurrido, de cómo se ha llegado a ser víctima para no volver a caer en esa situación. Es necesario que se produzca un proceso de desvictimización y de fortalecimiento de la propia identidad, la cual se ha debilitado al tratar íntimamente con un maltratador o un psicópata.
Y bueno, pues ojalá que estas herramientas les sean útiles para cualquier persona que esté pasando por una situación así, de este tipo de violencia. Yo hago este tipo de videos con el fin de que pueda aportar un poquito de información, o si una persona de aquí ve este video y puedo lograr que ella se pueda acercar a tener algún tipo de información sobre este tipo de, de bichos horrorosos que son los psicópatas y los maltratadores, pues me daría a mí de verdad muchísimo gusto. Ojalá que no siga ocurriendo ya esto, porque es un problema que como sociedad tenemos que hacer algo, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Si sabemos de una situación, por favor, apoyemos a la víctima, no la juzguemos, tengamos paciencia con ella. Son situaciones donde la víctima quizás tenga muchísimo miedo, así que hay que tener pues mucho cuidado también, y hay que tener pues mucho amor con la víctima, sobre todo mucha paciencia, porque nadie sabe lo que vive más nadie sabe lo que está pasando más que la propia víctima. Así que si tú estás pasando por una situación de maltrato, quiero decirte que se puede salir de esto, que puedes volver a recuperar todo lo que tenías antes, que puedes salir y respirar y ser libre y salir a la calle sin necesidad de sentirse agobiada por mensajes. Hay muchas personas que no tienen los medios ni los recursos porque no son libres, no tienen ni derecho ni acceso a internet ni información, nada, están completamente aisladas. Entonces, pues son situaciones de verdad muy difíciles, y que nosotros como sociedad tenemos la obligación de poder ayudarlos. Es una obligación como seres humanos ayudar a este tipo de personas, ya sea con información, ya sea ayudándolas a llevarlas a alguna terapia, de alguna u otra forma, siempre y cuando la víctima pues no se vea en peligro, como lo he explicado anteriormente. Y bueno, pues ojalá que este video haya sido de su agrado. Me despido, les mando muchísimos besos, que sean muy, muy felices, y sobre todo les mando muchas bendiciones, mucho amor, y hagamos algo, de verdad. Yo los invito a que como sociedad aportemos nuestro granito de arena ayudando. Si sabemos o nos enteramos de una situación así, apoyarlos. Eso es muy importante, porque como sociedad tenemos que unirnos en este tipo de situaciones tan grave como es la violencia de género. Bueno, pues si les ha gustado este video, un like. Si no les ha gustado, un dislike, no pasa nada. Ojalá puedan suscribirse a mi canal y seguir apoyándome. Denle por favor ahí al botoncito de rojo para suscribirse, y al lado hay una campanita por si quieren seguir viendo mis videos, les pueden llegar todas las notificaciones. Pues sin más que decirles, me despido, les mando otro besote y nos vemos en el próximo video. Chao.